música une y eleva al ser humano. Es un don de Dios, no para quedarse como una exhibición vanidosa, sino para convertirlo en un gesto de amor al prójimo. Papa Francisco. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Todos los concursos que organiza la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura se hicieron en el año 2020 desde el territorio de lo digital. Así fue que hicimos de manera electrónica los procesos vinculados con el Roberto Lewis de Artes Visuales, el Ricardo Miró de Literatura, el Roque Cordero de Composición Musical, el Gustavo Batista Cedeño para poetas menores de 35 años y el Carlos Francisco Chanmarín de Literatura Infantil y Juvenil. Este conversatorio por vía electrónica con Luis Carlos Pérez, ganador del Roque Cordero, forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. En este ciclo hemos entrevistado a todos los ganadores del Premio Roque Cordero de todas las categorías de todos los años que se han llevado a cabo este certamen. En esta ocasión, mi invitado es el panameño Luis Carlos Pérez, quien es saxofonista, compositor, arreglista, director musical y educador. Luis Carlos inició en la música a la edad de 9 años al estudiar el órgano. Y además de que nos brindes tu saludo, bienvenida, quería preguntarte cómo nace en ti el deseo de expresarte desde el lenguaje musical a la edad de 9 años a través del órgano. Hola Daniel, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, mi inicio en la música fue, digamos, muy lindo. Yo soy el primer músico de mi familia. No vengo de una familia de tradición musical. Mi papá es arquitecto, mi mamá es programadora en matemáticas. Ella dice que, bueno, el área de la matemática está ligada a la música, así que fue por ella y los dos se pelean por dónde fue la cosa. Pero mi hermana estaba en estos, son como unas especies de concursos juveniles donde vendían ciertos productos y ganabas realmente era como puntos. Y al final, de repente, los puntos, los que vendías, escogías un premio. Y el premio que ella escogió fue un órgano. Un órgano pequeñito que tú conectabas y tenía un abanico, un órgano real, pequeño pero con un abanico interno, funcionaba un abaniquito adentro. Y pues mis padres se dieron cuenta que yo pasaba más tiempo en el órgano que ella, así que decidieron apoyarme con clases de órgano. Y luego pues ya tuve un órgano de dos, eh, digamos, de dos teclados y por ahí me introduje en la música. Y fue lindo en el sentido de que pese a que no había músicos en la familia, mi hermana le gusta cantar. Entonces yo tenía mis cancioneros y ponía en el órgano, ella se podía cantar y yo la acompañaba y eso me queda como esos recuerdos bonitos de la forma de hacer música. Mi papá se sentaba conmigo de ese entonces como a lo que sería un arreglo musical. Entonces iniciaba conmigo, mira, ponle esto, ahora ponle tal ritmo y después toca la melodía de nuevo y cosas así. Entonces se sentaba al lado mío y pues ese compartir era como muy bonito. Para un día de la madre recuerdo que mi hermano le declamó una poesía a mi mamá y yo la acompañé detrás mientras él declamaba, yo la acompañé en el órgano, la música, y mi mamá llorando de la emoción. Así que esa parte, digamos, familiar, la música con la familia, pues fue algo muy bonito y que estuvo desde el inicio, ¿no? A los 13 años, Luis Carlos decide que lo suyo sería el saxofón como instrumento principal. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el saxofón y qué emociones te despiertan cuando estás tocando el saxofón? Es una buena pregunta. Sí, a veces es difícil escoger por qué un instrumento, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que me quedaron fue, parece mentira, y por eso creo que es importante que siempre los padres expongan a los niños a películas que tengan mucho musical, que tengan, ¿no? Yo recuerdo dos cómicas que a mí me marcaron cuando la vi de Disney, que fue 101 Dálmatas. Recuerdo que el dueño de los perros era un compositor y me quedó eso allí y los Aristogatos, porque había un gato jazz, entonces que cantaban, tocaban, iban bajando los pisos y todo lo demás. Y me quedó eso. Había una cómica también que no he encontrado, un perro detective, que había un saxofón que me quedaba, y claro, la Pantera Rosa. Así que ahí me quedó ese sonido del saxofón, ahí con el interés, ¿no? Luego, cuando inicié, como a los 12, conseguí un saxofón del difunto del maestro, gran maestro Pin Castro, que tocaba oboe, era oboísta, pero fue saxofonista, tocaba ambos instrumentos, después se decidió solamente por el oboe. Pero el maestro Pink fue el primero que me prestó un saxofón, y ahí soplaba saxofón emocionado con dos, tres notas que me salían y me emocionaban. Entonces, yo creo que hay algo con los timbres, los instrumentos
cada uno le llega, ¿no? Que te vibra, que te hace como una especie de conexión. Con el saxofón pasó eso muy lindo, a pesar de que dos, tres notas me gustaba el poco sonido que sacaba ¿no? Y luego, claro, la banda de música de la escuela donde me gradué, que es el Instituto Episcopal San Cristóbal, hay un gran profesor, el profesor Ed Grave, ya difunto también, hijo de Carol Grave, un gran pianista de jazz panameño. El profesor Ed Grave tenía una tremenda, digamos, pedagogía, donde te motivaba, pero a la vez te creaba responsabilidad en lo que estabas haciendo. Y por ahí fue un gusto y una responsabilidad como de querer tocar cada día mejor y me dediqué más realmente concentrado en el saxofón, ¿no? Luis Carlos, si te preguntara cuáles son tus saxofonistas de cabecera, aquellos esenciales en tu vida, ¿cuáles serían? Difícil, cambia mucho, te soy sincero. Cuando empecé en el saxofón, claro, como cualquier, y como cualquier saxofonista y público general que me guíe al principio, ¿no? Luego, cuando me puse por primera vez a Charlie Parker, uno de los creadores del bebop, quedé fascinado con el sonido, tocaba más saxofón alto en ese entonces. Después empecé a escuchar muchos tenoristas, me di cuenta, tenoristas del momento, muchos latinos, un puertorriqueño que se llama David Sánchez, que he podido conocer de pues conocerlo fue muy lindo, ¿no? Y compartir con él también varias veces. Y escuchar a Branford Marsalis, un tenorista, saxofonista también, hermano de Wynton Marsalis, que es gran trompetista y compositor, ¿no? Y por ahí luego cuando empecé a estudiar la historia del jazz, empecé, digamos, a echar cassette para atrás. Y te puedo decir una lista larga de saxofonistas, pero de la historia del jazz definitivamente Lester Young, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, grandes saxofonistas en la historia. Eh, Más, digamos, para acá, Dexter Gordon. Dexter Gordon hubo un tiempo que solamente escuchaba Dexter Gordon y me encantaba ese sonido robusto, ¿no? Y creo que me identifico con ese sonido. Y bueno, más moderno, definitivamente Joe Lovano, que ha venido mucho a Panamá, muy amigo de Danilo Pérez y también ha dado clínicas. Y bueno, escucho mucho Chris Porter, o sea, varios saxofonistas, digamos, modernos dentro del jazz, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que a mí me llega mucho cuando escucho un saxofonista, cuando escucho el sonido, primero, más que la forma o la forma de tocar, la improvisación es el mismo sonido, como el tono del saxofón. Es un instrumento de saxofón que se puede tocar de diferentes formas, es impresionante. Recuerdo un festival de jazz que mi papá me llevé a mi papá a todos los conciertos, ese festival me acompañó a todos. Y él quedó impactado de eso, me dice, no puedo creer cómo es un mismo saxofón y suena totalmente como si fuera otro instrumento, ¿no? Cuando escuchaba un saxofonista, pues escuchaba otro, después me acompañaba al jam session, escuchaba otro y decía, wow, entonces eso es lo bonito, ¿no? Hay algo que va también con la voz, con tu propia voz, la voz humana, ¿no? Que tú lo tratas como de transmitir, tratas de tener tu sonido personal y que tiene mucho que ver con la anatomía, cada uno tiene una anatomía única y pues hay técnicas, digamos, de sonido para tratar de que resuene el instrumento con tu caja torácica, ¿no? Con tu cuerpo. Así que por ahí está la cosa. Luis Carlos estudió en el Conservatorio de Música de Panamá, luego en la Universidad de Panamá, después en la Escuela Contemporánea de Música, y hizo estudios también de maestría en composición de jazz en el Conservatorio de New England en Boston, en Estados Unidos. ¿Qué te llevó entonces a tomar la decisión de dedicarte a la música como oficio y también para estudiarlo con esta disciplina y esta constancia? Sí, bueno, como decía, en la escuela secundaria, el profesor Griff, cuando veía que alguien estaba muy dedicado a la música o que dedicaba mucho tiempo en el instrumento, y en mi caso se notó porque en los recreos, perdón, en los recreos entre clases, porque cuando había recreo todo el mundo iba a comer y yo iba al salón de música a practicar, ¿no? Después sonaba el timbre y me quedaba practicando, tenían que venir a tocarme la puerta, oye, hay un ejercicio de trigonometría y tal cosa, ¿no? Y como a los 14 años, 15 años, creo que ya sabía que quería estudiar música, que era lo que me apasionaba mucho. La música tiene una disciplina también, pero un gusto, ¿no? Y mientras tú lo estudias, se pierde esa parte de la disciplina porque te gusta, entonces puedes pasar horas y horas y horas practicando y tocando. Y eso pues me pasó a esa temprana edad, pues en la adolescencia. Y ahí supe que quería estudiar música. Mis padres siempre dijeron que me iban a apoyar en lo que nosotros escogiéramos. Y yo creo que fui un examen para ver si realmente lo hacía. Mi mamá no estaba no estaba muy convencida, ¿no? Pero mi papá sí me apoyaron en los dos, pues, en estudiar música. Y eso creo que fue algo muy importante, ¿no? Eh,
Y sobre todo la parte esta de que uno puede vivir de la música, había todo esto que realmente es algo cultural. Eso no es algo que es totalmente evidenciado que sí, pero había toda esta parte por lo cultural, ¿no? Y me di cuenta que la música es igual que cualquier profesión, mientras más te dedicas, mejor te va, más oportunidades tienes, mientras mayor preparación tienes, se abren más puertas y así, ¿no? Como todo, como cualquier profesión. Entonces, desde ahí sabía que quería hacer música y lo bonito de la música es que es algo que nunca para, la música nunca se detiene, uno nunca deja de estudiar, eso es lo bonito, siempre se abre una puerta a algo diferente. El abanico de la música es bien amplio y, por ejemplo, yo cuando estaba en el conservatorio estudiaba saxofón clásico con una profesora de Estados Unidos que estaba aquí, Cynthia Cripps, una excelente saxofonista, y con ella pues estaba enfocado en saxofón clásico. Decía, bueno, yo voy a ser un instrumentista clásico. Después me puse un poco más al jazz con los jamboree, con Danilo Pérez, y decía, bueno, yo creo, me gusta mucho el jazz, creo que soy un saxofonista de jazz. Después conocí a Wynton Marsalis, cuando tenía como 17 años, y vi que era un tremendo trompetista y compositor y arreglista. Y dice, wow, yo quiero ser también un trompetista, perdón, arreglista y compositor. Y después poco a poco me fui exponiendo, a medida que iba exponiendo, después empecé a tocar en los grupos de salsa y dije, wow, me gusta el arreglo de salsa, creo que soy un músico de salsa. Entonces como que el abanico va creciendo, creciendo, se va preparando también. Entonces estudié composición, por ejemplo, en England, más en la maestría de Jazz Composition, composición de jazz. Pero estando allá me puse mucho a la música contemporánea, la música orquestal, la eh, música de cámara, digamos, todo el movimiento musical que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿no? Y me encantó. Entonces yo creo que hay un abanico grande que a medida que voy digo, wow, me gusta, y cuando entro en algo como me apasiona, no paro, ¿no? Yo soy 24/7 con la música, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo bonito de la música, uno nunca deja de estudiar. Ahorita mismo estoy, cuando estaba en England, estudié materias de film score, de música para películas, y me ha salido alguna oportunidad de hacer música para documentales y para películas aquí en Panamá, Panamá ND y esto, y ahora estoy adentrando más y estudiando más cosas de música película, analizando más partituras y eso, ¿no? Porque la idea es que uno quiere estar preparado para hacer una oportunidad, estar listo, ¿no? Eso es lo bonito de la música, así que ya te digo, es un abanico grande, y bueno, también hago doblaje, no flauta, clarinete, así que digamos que uno nunca paró de estudiar los instrumentos, claro. Luis Carlos ha tocado en diversos festivales, Ujú. por ejemplo, en varias ediciones del Panamá Jazz Festival y también en festivales en Cuba, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Es además profesor en los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez. Este año 2020, también de forma virtual, pues se ha estado llevando a cabo la edición número 18 del Panamá Jazz Festival. Entonces, lo que quisiera que compartieras con nosotros, Luis Carlos, en esta ocasión es qué ha representado para ti como persona y para ti como músico integrar la historia de un proyecto tan extraordinario que es el Panamá Jazz Festival y que después también participaste en, digamos que en su anexo igual de importante, que es la Fundación Danilo Pérez. Sí. Bueno, yo creo que viene, digamos, mi relación con la misión o visión del Festival de Jazz, y sobre todo de la fundación. Para mí inició desde antes, de cuando estaba en los Jamboree, que yo iba como estudiante y conocía a Danilo. Ahí empecé a ver, además del profesor Greff, que ya había iniciado esto de valores, de hacer música lo mejor posible, de tocar siempre lo mejor posible, no importa el público, si había un público, una sala llena, había pocas personas, que era por la música de hacerlo. Con Danilo cuando lo conocí, estuvimos en los Jamboree, yo tenía 14, 15 años, también marcó muy fuerte ese sentido de que la música no era solamente música, no era solamente estudiar y tocar bien y todo esto, no, sino que había algo más. ¿Qué más tú podías hacer con la música, no? Y entró un poquito la parte de los valores humanos con la música, que es algo muy importante. Y luego cuando empezó el Panama Jazz Festival y la Fundación Danilo Pérez, yo fui uno de los becados internacionales de la fundación, porque mi beca para estudiar el Conservatorio de New England fue por medio del Panama Jazz Festival. Durante el Panama Jazz Festival audicioné, obtuve una beca del Conservatorio de New England y luego otra beca de la Fundación Danilo Pérez por medio del Faro, ¿no? Entonces, digamos que ver la música, cuando estuve expuesto allá, recuerdo muchas cosas que hablaba Danilo, por ejemplo, cuando venía el Jamboree. Él nos abría un mundo, digamos, diferente a lo que estábamos expuestos en Panamá en ese momento, ¿no?
traía muchos músicos de afuera, muchos músicos estadounidenses, latinos que hacían carrera en Estados Unidos, Europa. Y luego con el Panama Jazz Festival eso se magnificó, o sea, fue impresionante. El Panama Jazz Festival como un Disneyland eh, por una semana, ¿no? Entonces, para los músicos. Entonces, pero digamos que esta parte de la conexión de los valores y el desarrollo humano con la música es donde me adentré, que yo creo que ha sido algo muy, un punto digamos, muy importante en, en mi visión musical, influenciada definitivamente por la Fundación Danilo Pérez, y el usar la música como herramienta de cambio social. Yo fui coordinador de los programas educativos por 7 años, ahora soy profesor, hay otro coordinador, pero durante ese tiempo, digamos, recuerdo que me puse mucho realmente a vivir como testimonio esto de que la música es para algo más. Recuerdo llegué con todos estos estudios de Boston, había estudiado también Music in Education, música en la educación, donde allá en Boston fuimos a escuelas primarias en áreas también, digamos, de difícil acceso, digamos, de riesgo social, eh, de barrio, community, que se dice allá en Estados Unidos, y trabajé con niños y todo lo demás allá, y venía con unas herramientas, digamos, pedagógicas y todo esto para trabajar con los niños. Y la primer día o tercer día de trabajo en la fundación, había un niño que hoy en día es un joven y tengo una amistad muy linda que se llama Oliver, estaba con un bate correteado a otro niño diciéndole, te voy a matar, te voy a pegar, te voy a romper la cabeza con estos paradrones, ¿no? Y yo todo asustado, digo, wow, chulo, está aquí, me tengo que intervenir, no solamente música, todo viendo a la cabeza las cosas, ¿no? Oye, oye, espere si lo agarra los dos y lo separa. Y le digo, oye, pero ¿qué pasa? Vamos a solucionar esto bien. No, no, que él me quitó la pelota. Y dice, no, pero mira, lo único que arreglan las cosas así con golpe y combate son los maleantes. Ustedes no son maleantes, le digo yo. Ah, sí, tú estás diciendo que yo soy maleante. Porque mi tío dice que a las cosas se arreglan con los golpes, así que tú estás diciendo que mi tío es maleante. Espera que voy a buscar a mi tío. Yo dije, no, no, espérate, espérate. Y fue, salió con Oliver y yo todo asustado, chuleta, pidiendo a Leida, la administradora. Y digo, oye, que el niño me va a buscar a un tío que esto, que lo dice. No, no te preocupes, todos los días va a traer ese tío a pegarle a alguien, tranquilo, no te preocupes. Entonces es como anécdotas que uno, digamos, donde realmente uno vive el testimonio que no solamente música, que es algo más. Entonces, hoy en día Oliver es un joven, pues, ¿sabes? Trabajador, venía de un entorno muy difícil todavía, tiene ese entorno difícil, pero por medio del saxofón, por medio y con muchos tropiezos también, y mucho, ¿no? Mucha dirección que había que darle. Fue una generación que me tocó ver chicos y crecer, y hoy en día muchos están estudiando en la universidad, otros están trabajando, pero niños que vienen en riesgo de familias con dificultad o que viviendo en situaciones de riesgo social, ¿no? Entonces, es una labor muy linda, es una labor muy linda. Y yo siempre veo una conexión cuando la... Antes de Panamá se veía la educación como el músico que no, sabes, que no desarrollaba una carrera artística, entonces tiene que ir a la educación para digamos, tener un sustento. Y realmente no es así. Es todo lo contrario. La educación es sumamente importante para tu desarrollo artístico. Y yo vi, y digamos que no solamente yo solo, sino el equipo de trabajo de la fundación, por medio del equipo, nos damos cuenta cómo eh, el enseñar influencia tu desarrollo artístico. Y yo siempre lo digo, si tú puedes tratar de captar la atención, y todo eso se estudia, cuántos tiempos de atención tiene un niño de esta edad y lo otro, en pedagogía, entonces tú puedes captar la atención de un salón con más de 20 niños, por lo menos 15 niños, sobre todo muchos que viven de situación de riesgo social, donde viven en cuartos pequeños, pasan la mayor cantidad de tiempo en la calle jugando, porque claro, no pueden estar en sus cuartos pequeños o viven en situación donde, ¿sabes? Fuertes, su papá a través de vendedor de droga o fuman todo el día marihuana en su casa, cosas de este tipo. Y si tú puedes estar en un salón con un niño y captar 15, la atención de esos niños por media hora, tú puedes dominar cualquier escenario y cualquier público. Porque a veces tú vienes con todas estas ideas y escribes todas estas cosas y quieres mostrar, pero la verdad es que tienes que buscar la conexión, eso es lo bonito del jazz, y que tiene que ser así en la música, de que es algo de comunidad. Entonces tienes que buscar que haya una conexión del público contigo. Ya sea que tú quieres exponer tu punto de vista como artista, quieres exponer ¿no? tu expresión artística, musical, pero tiene que haber una conexión. Entonces ahí es donde viene cómo captas la atención de un público que tal vez no está preparado para escuchar algo así, por donde lo tomas, qué tocas primero, qué orden de temas haces, qué invitados buscas, qué instrumentos pones, ¿no? Entonces, así, ¿no? Así es. Yo creo que ahí es donde tú ves una conexión muy linda y también de la parte de comunidad, que es algo muy, muy importante en la música.
y en el desarrollo artístico, yo pienso de cualquier músico, ¿no? De trabajar en comunidad, trabajar en grupo, en conjunto, en familia, que como toda familia hay su convivencia difícil muchas veces, pero eso es lo que hoy toca hacer la música, porque a la hora de tocar, entonces todo eso se ve reflejado ahí, y por medio de la música la cosa coge un camino, digamos, de expresión comunitaria, que es lo bonito, y que lo tiene el jazz. El jazz tiene la expresión de que cada uno dice lo que uno quiere decir, pero tiene que sonar bien en conjunto. Ese es el verdadero swing. La palabra swing es que suene con swing el grupo, que suene en grupo, suene bien. Y eso es lo bonito, y ahí es donde entonces tienes que luchar con el ego. Por eso me gusta ese lema del Papa Francisco que pongo en mi, en mi página web, porque la música no es solamente una expresión de uno mismo, de expresar lo que yo soy, que yo y lo que yo estudio, no, es mucho más que eso, muchísimo más que, de hecho no es eso para nada. Claro que hay una dedicación, claro que hay todo esto, claro que hay un punto de vista personal, hay uno, pero el yo no es no es importante, es algo más, expresar humanidad, expresar. En este momento lo que estamos viviendo, creo que los músicos y los artistas tenemos algo muy importante, los pilares de la esperanza, no importa el credo que tú seas, de la esperanza, el amor, la fe, esos pilares los puedes transmitir con la música. Entonces pensar en hacer música pensando en eso, ¿en qué necesitas escuchar a alguien? ¿Qué necesitas tú expresar y que otra persona pueda escuchar y pueda ayudarle, ¿no? En este momento. Ese tipo de cosas. Luis Carlos ha acompañado a leyendas de la música latina como Celia Cruz, como Cheo Feliciano, como Willy Colón, como Gilberto Santa Rosa. Lo que te invito ahora es que nos regales una enseñanza o un recuerdo de esos encuentros con Celia, con Cheo, con Willy, con Gilberto, que son algunos de los miembros del Olimpo, ¿no? De lo que la historia ha dado llamar como salsa. Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo sigo en ese sentido, creo que Panamá, producto de su posición geográfica, sabemos que Panamá tenemos muchísimo intercambio cultural. Panamá para mí es realmente, aparte de ser panameño, yo soy muy nacionalista, pero realmente Panamá es realmente, se transmite la globalidad de la música, y somos puente y unión de culturas. Y yo creo que estamos expuestos a muchos tipos de música, que es algo muy bonito. Y el desarrollo de la salsa, digamos, con el son afro-panameño, que es muy importante resaltar y tratar de mantenerlo. Y la salsa per se, o la música afrocaribeña, con toda esta influencia de Puerto Rico, de Cuba, que hemos tenido una conexión con Cuba muy bonita, y sobre todo la parte de Nueva York, ¿no? Yo he sido muy afortunado en el sentido de que, estando muy joven, había una generación de músicos que venían con una preparación muy buena, que empezaron a hacer unas orquestas en Panamá con niveles muy altos. Uno de ellos fue el maestro Dino Nuyen, eh, que tiene una preparación increíble, aparte de la parte del jazz y la parte de la dirección orquestal, también todo esto de la salsa y los arreglos y la música afrocaribeña, el maestro Roberto Delgado, con que mantengo una relación también muy bonita. Venían con una preparación, y hicieron diferentes proyectos, diferentes orquestas. Luego más adelante los hermanos Cruz con el proyecto de la cachamba, ¿no? Y por medio de estos espacios tuve la oportunidad de acompañar a estos artistas que mencionas y otros, que son oportunidades muy bonitas, porque yo he conocido la salsa tocándola, soy sincero. Entonces, cuando tocaba tal tema, digo, wow, sí, ese tema que escuchaba en la radio que mi papá ponía, la conocí tocando, cuando otras personas estaban fascinadas, oye, vamos a tocar tal y tal, y no sabía qué tema era, y cuando lo escuchaba, digo, wow, tremendo arreglo, tremendo. Pero cuando veía, ah, mira, tú sabes. Entonces, eh, con Celia Cruz, sí fue muy, muy bonito. Fue poco ensayo, fueron como dos ensayos. Siempre había un nivel de exigencia alto. Yo podía tener, siempre empecé a tocar salsa como a los 17 años, cuando estaba en sexto año de la escuela. eh, y de ahí, entre los 16, los 21, 22 años, por ahí tuve varias oportunidades muy bonitas. Esa Celia Cruz, recuerdo que me fui totalmente mirándola, yo no lo podía creer en el escenario, mirándola, y no toqué la partitura, lo que tenía que tocar, y entraba donde era, y tú sabes, mirando al cabecita de algodón, como le decía a ella, que le daba las entradas, y así estaba el canario también, que lo he visto en video, digo, wow, ahí sí me... Pues el maestro Cheo,
te soy sincero, sí creo que era uno de los que más conocía el repertorio, las cosas, por lo menos tres, cuatro canciones de las más reconocidas del maestro Cheo, pero la parte humana, cuando los conozco, llegué a conversar con ellos en ensayo, algunos, creo que por ahí hay digamos, una ganancia, un aprendizaje grande. El maestro Cheo era un don de gente increíble. El maestro Cheo yo siento que venía como esa generación de mi papá, entonces era como cuando yo hablaba con él, así como cuando uno habla con una persona, con mi papá, o estas personas que, ¿sabes? Luchadoras que vienen de barrio y crecieron y por medio de los estudios superaron y todo. Y era así, con un montón de gente, impresionante, impresionante. Conocí a su hijo, conocí a su esposa también, la Cocó. eh, y era eso, no había nada de esos artistajes, nuevamente lo del ego, no había nada de estas cosas. Era totalmente como conversar con un tío de uno, así, y hablar de cosas así. Y preocupaciones de cómo tú estás y el otro, y te preguntaban por Mengano, ese tipo de cosas. Así que tú te decías, wow, no pensaría que Cheo Feliciano se acordara de mí o de tantos músicos antes del acompañado. Oye, ¿cómo está el otro? Oye, así, ¿no? Entonces bien bonito, ¿no? Con Gilberto Santa Rosa sí, también he acompañado varias veces y también con una relación muy bonita con él. La última, bueno, una de las anécdotas que te puedo decir con el maestro Gilberto, yo me gusta decirle maestro porque es algo como de respeto, ¿no? Pero ellos no, nada. Cuando fui a Puerto Rico en el 2015, y Gilberto Santa Rosa es fan de Tito Rodríguez, que es un gran cantante en la historia de la orquesta, ¿no? Y la música afrocaribeña. Y entonces él le compró la casa, la antigua casa, la última casa donde vivió el maestro Tito Rodríguez. Y la tiene como una especie de museo. No es per se como que tiene un proyecto de museo, pero ha comprado todos los trajes, las partituras, los instrumentos que tocaba. Y Víctor Santa Rosa, en esa ocasión lo conocí un poco más a fondo y él es percusionista. O sea, él toca la percusión latina increíble, timbalero, el conga y todo, tiene su instrumento. Y cuando hablamos realmente no era este artista y esto, sino era todo lo contrario. Era fue compartir, hablar de música, hablar de Nico, hablar de Tito Rodríguez, está haciendo el mismo proyecto con Cheo, ahora que después que falleció Cheo, lo mismo con el Gran Combo. eh, y tú sabes, él dijo algo, algo que me llamó la atención. Él dice, la vez pasada traje aquí a una pareja de japoneses que querían ver y estaban más interesados en saber qué zapato yo tenía puesto que lo de Tito Rodríguez. Como bravo, como, ¿sabes? Como que dice esto no es... Y ahí era otro, hablar de músico y es un conocedor de la salsa y de la historia de la salsa impresionante. Entonces ahí te das cuenta, bueno, muchos músicos, muchos artistas realmente se ve en el escenario, se ve su desarrollo como cantante, su carrera, y realmente detrás de eso, para haber llegado ahí, realmente hay toda digamos, un estudio fuerte. Y en el caso de Gilberto Santa Rosa, eso fue lo que vi, ese conocedor de los discos, de las canciones, de los músicos, muchísimos músicos que yo quedé en el aire, que no conocía, generaciones de músicos que yo realmente ahí aprendí con fotos y enseñaba, y fue una cátedra de la historia de la salsa ese día con mi maestro Gilberto. Entonces, sí, con la parte humana y el compartir humano, ahí yo me quedo, creo que hay ahí, como te digo, un aprendizaje muy lindo, más que la tarima y todas estas cosas. Luis Carlos hoy día es miembro del proyecto Salsa Big Band de Rubén Blades y Roberto Delgado. Rubén en los conciertos le encanta decir de que esta Big Band es capaz de pasar de la salsa al jazz, del bolero a la fusión más absoluta, que se puede segmentar, que se puede multiplicar. Y qué decir, pues, de que Rubén evidentemente también es otro de esos miembros indiscutibles de esa gran historia de la salsa y de la música contemporánea de América Latina. Por una parte, ¿cómo conoces a Rubén? ¿Cómo conoces a Roberto Delgado? Y por otra, ¿qué representa para ti estar en una banda ganadora del Grammy, de una banda que ha demostrado una capacidad y un talento dirigida por estos dos monstruos? Pues una oportunidad increíble, de lujo, no te voy a mentir. Una de las oportunidades más bonitas, yo creo que en la carrera de cualquier músico que quisiera que se diera. Y con Roberto Delgado, cuando regresó a estudiar de Estados Unidos y era ingeniero en origen, desde allí cuando hubo varios acompañamientos a Gilberto Santa Rosa, bueno, con Celia Cruz fue también con el maestro Roberto Delgado, fueron varios acompañamientos. Eh, y toqué con Rubén Blades por primera vez con él acompañándolo pues, cuando se celebró el centenario de la Nación, ¿no? Entonces,
Ahora con el proyecto Salsa Big Bang ha sido una experiencia de lujo increíble. Eh, Rubén Blades es bastante exigente, se ensaya bastante, la dirección de Roberto Delgado, he aprendido mucho de verlo cómo dirige los ensayos, los arreglos, y lo bonito, como digo, siempre me gusta aprender, así que me siento con él a preguntarle cosas de los arreglos, qué hiciste aquí, qué voy, sin cosas de este tipo. Y yo creo que nuevamente, producto de nuestra posición geográfica, yo creo que es bonito resaltar eso de los músicos panameños, producto de ese intercambio, eh, es lo bonito que se puede pasar del jazz a la música afrocaribeña. Es como hablar dos idiomas, como hablar inglés, después hablar español, después hablar esto, es como así, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo bien, eh, y eso es lo bonito de la orquesta y de pertenecer a ese proyecto. Aparte, todo ese desarrollo musical, como menciona, de repente es un sexteto y yo admiro, mi wow, cómo tocan, de repente es la orquesta de salsa y de repente es la big band. Entonces yo entro en la parte de la Big Band, donde el maestro Roberto Delgado pues amplió la orquesta Big Band con los discos ganadores de Grammy. Eh, y bueno, el maestro Rubén Blas es impresionante, impresionante verle cantar, verle, igual como te mencioné lo de Gilberto, eso no es de a coco que llegan ahí, realmente es dedicación. Y con el maestro Rubén Blas lo he visto, lo veo en las giras, siempre está leyendo, siempre está notando, siempre está viendo. Es impresionante, tiene un repertorio, una cantidad de temas increíbles que pegados, cuando te digo, es que cada concierto hay por lo menos 40 temas y de ahí se va escogiendo, es una cosa increíble. Y él está al día con la noticia que pasa en cada país donde vamos, cada ciudad donde vamos, y escoge repertorio de acuerdo a la situación de lo que está pasando en el momento en ese país. Entonces yo te digo que lo que mencionaba nuevamente el aprendizaje es que no solo música, sino hay que ir más allá de la música, ¿no? Eh, y bueno, la parte humana, como te digo, eh, eh, muchas cosas, mira, parece que el maestro Rubén no sabía que yo tengo artritis, entonces a veces estoy con bastón, depende de si estoy un día bueno, un día con más dolor, tengo artritis y eso. Y al final de los shows siempre la orquesta van todos al frente. Y entonces cuando va todo el mundo al frente a saludar, yo estaba trepado porque estamos los saxofones de la Big Band como en una segunda tarima, ¿no? Hay varios niveles. La tarima, una sobre tarima pequeña y una tarima más arriba. Bueno, yo en lo que bajo la escalera y llego allá al frente, ya todo el mundo está de vuelta, todavía están en los camerinos. Y el maestro Rubén, los primeros shows, cuando me vio allá atrás y vi que no bajaba, él subía hasta allá atrás, ¿no? Se iba hasta atrás, decía, mira, este es Luis Carlos Pérez, saxofonista panameño, y la gente aplaudía y la cosa, ¿no? En la euforia. Entonces yo creo que el detalle ese bonito, conmigo tienen unos detalles increíbles en cuanto a la atención esa de ser una persona con discapacidad, siempre están en los mejores hoteles, todo es un itinerario súper organizado, y una, digamos, una camaradería increíble. Roberto Delgado hace mucho énfasis en eso. Siempre tenemos que estar en grupo, siempre tenemos que estar, nadie puede quedar atrás, no podemos dejar a nadie atrás. Para poder entrar al aeropuerto, siempre tenemos que esperar a que todos lleguen. Para mantener, puede entrar todo el mundo y nos encontramos en el gate, pero es para mantener la unidad esa de grupo, ¿no? Exigente su dirección también, pero de una forma profesional muy linda. Y la convivencia de los músicos, yo creo que ahí hay una cosa muy linda que siempre se da, país donde llegamos, país donde siempre hay una camaradería, se hacen grupos para ir a caminar un poco a los alrededores, conocer algo. eh, y con el maestro Rubén Blades el aprendizaje ha sido grandísimo, te soy sincero, he tenido la oportunidad de estar con él ahí en los aviones al lado y conversar con él bastante, todo un vuelo de 5 horas, qué sé yo, 6 horas, y preguntarle todo lo que quiera de toda su historia, de todo, todo, y es súper bonito. Y una de las cosas más bonitas, te voy a ser sincero, Rubén Blades es sumamente, digamos, sencillo, humilde, y eso es algo bonito y bien genuino. Eh, y cuando llegamos como sabe, nuevamente yo tengo artritis, me hacen asistencia a silla de ruedas, después me levanto. Entonces, él siempre tiene el pasaje de primera clase, porque su Copa usualmente, en las últimas giras, Copa ha sido como patrocinador, ¿no? Así que los músicos estamos en la clase pues, económica y a él siempre da un boleto de primera clase. Todos los vuelos donde hay boleto de primera clase, él me lo da a mí. Imagínate, todos los vuelos me lo da a mí y él se va para, coge mi tiquete y se va atrás en la clase económica. Y yo le digo, maestro, no haga eso, que eso, no, 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 que yo quiero estar atrás con el vacilón, y de verdad que atrás un vacilón, los músicos siempre están con el relajo y eso, pero ese gesto es un gesto muy lindo, no, porque tus piernas, tienes que estirar las piernas y esto que lo otro, y todo el mundo se queda mirando, tú sabes, entonces, alrededor, pero es un gesto muy bonito que él hace en el aeropuerto en Londres, por ejemplo,
Él fue el que no había quien me llevara en silla de ruedas, no, yo te llevo. Entonces él me jalaba la silla de ruedas y ahí, tú sabes, conversé con él un montón, ¿no? Ahí fue que me di cuenta que su maleta, tú piensas que la maleta todo el mundo lleva su ropa extra, que si su maleta está llena de libros, es impresionante, libro. Y entonces él dice conocimiento. Me preguntó, ¿qué usted lleva ahí? Dice conocimiento. Entonces, todos esos detalles para mí son importantes y bueno, hablar de toda su experiencia musical, de todas las canciones, por qué escribió esto, lo otro. Yo le pregunté por qué usted teniendo todas las oportunidades, el disco Cantares de su desarrollo lo grabó en el garaje de su casa con, ¿sabes? Un equipo bien pequeño, bien básico. Te puedo pagar todos los mejores estudios, la mejor orquesta, o sea, los mejores músicos de grabación, me refiero. Eh, a- por qué mejores estudios? Porque dice, para demostrar a los jóvenes de hoy en día que se puede hacer de esta forma. Entonces digo, wow, es impresionante, ¿no? Y bueno, que siempre lo hizo de esa forma, él siempre trató de mantener el control de lo que se iba a hacer, ¿no? Y que él cree que es como una enseñanza para hoy en día. Así que yo soy pro home studio, yo doy una clase de hacer música en tu home studio, así que eso me quedó como que, wow, mira, y siempre pongo ese disco de ejemplo. Claro, después se mezcló tal vez con otro estudio, pero la misma grabación fue allí y se quiere decir que se puede hacer de esa forma, ¿no? Y bueno, que está enseñando en New York, NYU, University, New York University, perdón, y hablamos de que enseña, por qué todo, ¿no? El cine, porque impresionante, es un artista incansable. Y la parte humana, como te digo nuevamente. También él apoya a la fundación grandemente. Todos los años hace un concierto en diciembre a beneficio de la Fundación Danilo Pérez. Y es muy lindo, ¿no? Le pregunto por qué esto, por qué lo otro. Bueno, también es un poco tofa. Es como, como si hablara con un señor, si estuviera en el parque de los aburridos, entonces habla con un señor y te habla así, ¿verdad? Así mismo, pero claro, él es un tipo brillante, súper brillante, es impresionante. Pero de esa misma forma habla, ¿no? Habla como bien, bien genuino en ese sentido. Eso me gusta mucho. He aprendido mucho de eso. Luis Carlos Pérez ha grabado 4 producciones: Jazz en Belén en el 2003, Light of Hope en el 2006, Jazz en Belén en volumen 2 2016 y más recientemente Panama Jazz en el 2020. Háblanos un poco de manera breve sobre los 4 discos. Sí, bueno, Jazz en Belén es un proyecto que inició como un concierto de acción de gracias, ¿no? Un concierto por mi salud. Yo tuve una época como 21, 22 años, la artritis se puso un poco fuerte, no podía caminar mucho y luego pues logré salir adelante y quise hacer un concierto y que más que un concierto con este mensaje del nacimiento de Jesús y todo lo que involucra el mensaje de amor, de luz y lo quise tratar de transmitir por medio de la música. Luego de ahí grabé el disco y lo mantuve ya como una tradición. Todos los años hago jazz en Belén. Solamente 2 años se han detenido, un año por una operación que tuve. eh, y bueno, este año por la pandemia, definitivamente son los únicos 2 años, pero llevo ya 18, 17 años haciendo jazz en Belén. Todos los años el concierto. Es bastante repertorio, he tenido diferentes invitados, he hecho desde grupos de cuarteto de jazz, quinteto, hasta Big Bang en varias ocasiones, grupos de cuerda. Entonces, es una producción muy linda porque es una producción familiar. Toda mi familia se ha involucrado todos los años, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, ahora mi chichilla, mi niña de 7 años, está ahí en la entrada con los boletos. Eso es bonito, ¿no? Tratando de llevar el mensaje navideño. Light of Hope, siempre trato de destacar, incluso en Jazz en Belén, porque Jazz en Belén trato de que haya diferentes ritmos, tratar de destacar diferentes ritmos de diferentes partes del mundo, no solamente el swing, el jazz, y dentro de eso la música panameña. Y yo, como digo, soy bastante nacionalista en ese sentido, yo creo que la riqueza nuestra rítmica panameña, esta riqueza, digamos, no solamente rítmica, sino en todo el desarrollo artístico y la unión cultural que tenemos, que se refleja en la música, y yo trato de ponerla en lo que haga, en lo que escriba siempre. Es como algo que trato de mantener porque me gusta. Y Light of Hope, ahí hay varios temas, digamos, que tienen la esencia panameña, la cumbia chorrerana, hay algo con un tambor de la isla San Miguel, y así, ¿no? Hay diferentes, un tambor norte, y otros temas, entonces, baladas, me gusta mucho escribir baladas. Hay una balada dedicada a los ángeles, se llama Bad Angel, Light of Hope, que es el título Luz de Esperanza, que es el título
del álbum. Luego hice Jazz en Belén, el volumen 2, porque tengo bastante repertorio de Jazz en Belén. Yo digo, todo dice, hay que hacer otro disco, hay que hacer otro, ¿cuándo va a hacer otro disco? Y bueno, hice otro disco y también difícil escoger de tantas canciones y tanto de siempre tomar villancicos y canciones conocidas y, eh, digamos, rearreglarlas, recomponerlas, ¿no? Y digamos, en el volumen 2 incluí algunos temas entonces originales. Un tema que hice con un gran amigo que se llama Luis Carlos del Cid, Charlie del Cid, que se llama Pastorcito Pobre, con una letra muy linda, que la canta Luz Acosta en el disco. Incluí también Silent, que es una balada que hice cuando estaba estudiando en Boston. Tuve la impresión, como no, Panamá no tiene estas nevadas y nada de esto, pues me llamó la atención cuando era también la época de diciembre, recién pasado diciembre, que está el invierno fuerte en Boston, y cuando salí a caminar, cuando mientras estaba nevando, era como si la nieve se chupara el sonido, algo así, esa es como la impresión, como si estuvieras en un cuarto acústico, pero estás afuera, en el aire libre, ¿no? Entonces me quedó esa impresión y caminé meditando mucho, rezando, y mientras oraba y rezaba, pues me vino esta melodía, esta idea. Y yo creo que voy a escribir sobre esto. Y escribí una canción que ahí me acompañé un gran Álvaro, un gran guitarrista brasileño español, eh, y también un percusionista panameño que estuvo en la India, que es Valo Jorge. Y bueno, hay un sinnúmero de músicos panameños muy destacados. La parte panameña nuevamente, hay una parranda panameña así muy típica con Víctor Ballesteros. Y bueno, este año habíamos grabado hace 2 años y medio casi en el Club de Jazz, en el Granito Jazz Club, grabamos en quinteto. Hicimos una grabación con ahí sí, todas composiciones mías, exceptuando 2 temas que son estándar, con un grupo, digamos, que mantuvimos juntos, con Juan Carlos El León, un gran bajista de Corea que estuvo en Panamá, de Corea, que es eh, Sunja, Oscar Cruz en la percusión, Charlie Casa, tremendo baterista, y estaba pues Juan Carlos El León en el piano. Hicimos un quinteto y grabamos, ahí sí todo dedicado a Panamá totalmente, al 100%, y un disco que lancé en noviembre, que se llama Pana Jazz, así mismo. Pana Jazz, y ahí todo tiene que ver con Panamá. Hay un tema que tiene que ver con la murga, con el carnaval nuestro. Hay otro tema que es una mezcla de todo, pasa desde una música no urbana, pero digamos comparsa de San Miguel, de los barrios, y después va para una rumba cubana, y al final termina a pasar un elogio a la música panameña, melodías como influenciado por melodías como del maestro Galimán y así, ¿no? Y bueno, el tambor, que siempre incluye el tambor Congo, el tambor norte. eh, bueno, esos son mis discos que tienen digamos, un nacionalismo o digamos mucha esencia panameña, ¿no? Que me gusta destacar. El Ministerio de Cultura de Panamá, a través de la Dirección Nacional de las Artes, lleva a cabo el concurso Roque Cordero en homenaje pues a este gran maestro panameño de la música, y también es una manera de incentivar la creación musical desde la composición. Y en el caso de Luis Carlos Pérez, ha sido distinguido en varias ocasiones en este certamen. Por ejemplo, en el 2018 vence en la categoría conjunto de cámara con la obra El Torito Guapo de la Arena. Coméntanos un poco sobre El Torito. Claro que sí. Panamá está llena de mucha fantasía, mucha leyenda, y hay mucho material de donde inspirarse, de donde escribir. Torito Guapo de la Arena es un baile, es un baile, pero dentro del baile encierra toda, digamos, una leyenda, una fantasía, un poco con anécdotas, ¿no? Esta señora viuda y que tiene como un amorío y que el torito entonces lo ve y todo. Entonces hice la obra basado en esa leyenda donde cada movimientos cortos, para música de cámara, ¿no? Cada movimiento corto era una parte de la anécdota, trataba de reflejar o describir algo de lo que estaba pasando digamos, en ese relato, ¿no? Eh, y bueno, es interesante porque los instrumentos es el pito tradicional de panameño, que es realmente hecho, originalmente era hecho de hueso, después se hace hoy de tubo ya sea de PVC o de cobre. Eh,
y son tres, cuatro notas. Pa, parará, pa, parará, 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 pa, parará, pa, parará. Entonces, bien así, tiene hasta un poquito indígena, tiene un poquito la parte europea, pero tiene los tambores y el ritmo del tambor que lleva es un tambor bien africano, por decirlo así. Y el baile encierra todo esto. No hay un personaje que la doña, está el hombre bailando. Es impresionante como un zapateo. Y traté de coger cada elemento. Si el zapateo lo tomé y cogí la parte rítmica, la desarrollé un poco, pero que tuviera la esencia esa del pito, traté de ponerlo para clarinete y cuerda, por ejemplo. Entonces, cómo poner el clarinete que hiciera esos efectos, la cuerda también, hay mucho polirritmo, y trato de que se sienta como la fantasía, como dentro de eso, una parte armónica, todo esto. Claro, he llevado a un lenguaje, digamos, orquestal o contemporáneo, pero trato siempre de mezclar el folclore con elementos de la música contemporánea europea, con elementos del jazz también, a pesar de que no haya improvisación y todo está escrito, pero tiene un elemento rítmico y que se sienta la parte esta que te decía al principio comunitaria, ¿no? De que cuando los instrumentos están tocando se sienta como una conversación entre ellos. Eh, Hay mucho groove, hay mucho escribir con groove, con mucho ritmo que tú lo puedes sentir, ¿no? Me gusta escribir con muchas secciones así, entonces creo que ahí hay una conexión con el público, con el espectador o que está oyendo, a pesar de que haya algo contemporáneo, que para muchos es primera vez que se exponen y demás, y mucha melodía con la esencia panameña. Me gusta hacer las melodías con la esencia panameña y luego ya desarrollarlas eh, algo, digamos, un poquito más complejo, con un lenguaje contemporáneo, ¿no? En el 2019, en la categoría solo, Luis Carlos obtiene una mención honorífica por la pieza Fantasías. Háblanos un poco de esta pieza para solo. Sí, yo creo que es una de las pocas piezas que he escrito para solo. Yo toco clarinete bajo y clarinete en si bemol y clarinete bajo también. Y bueno, no la escribí para que yo la tocara, porque es un poco es muy difícil lo que escribí, pero me fascina el clarinete. Eh, y bueno, el maestro Roque Cordero, increíble, los son locos que escribió. Creo que fue una de las primeras obras que llegué a escuchar de maestro Cordero, soliloquio para saxofón, claro, soliloquio para flauta, fueron esos dos principalmente, luego el de violín, interpretado por Graciela Núñez. Eh, y bueno, después su obra orquestal, cuando estaba en la universidad, pues estuve expuesto a la obra orquestal que hizo el maestro. Y es una gran inspiración. Para mí, Maestro Cordero es como, digamos, como panameño, todo lo que logró en la parte de la música contemporánea, con quien llegó a estudiar, lo que desarrolló para regresar a Panamá, lo que hizo por Panamá antes de regresar a Estados Unidos, desarrollando su carrera y como educador también. Pero en la parte de sus obras, yo creo que tal vez es el músico latinoamericano más relevante, por lo menos en esas décadas donde se desarrolló su carrera con el lenguaje contemporáneo, post Segunda Guerra Mundial, dodecafonismo, serialismo, música espectral, todo este desarrollo y claro, siempre también con ese lenguaje rítmico latinoamericano que se ve en su libro de solfeo, que lo tuve que estudiar, tiene un libro increíble de solfeo, que tiene varias cosas rítmicas, que salió todo este, rompió todo este patrón de los libros de solfeo bien europeos, ¿no? Entonces, y con una approach más atonal, donde la música ya no es siempre un centro tonal, sino más atonal, con más libertades, hasta cierto punto, digamos, otro esquema, ¿no? Musical. Y de ahí me inspiré para tratar de hacer un solo. No quise llamar soliloquio porque sentía que era eh, con el maestro Cordero lo puso muy arriba, ¿no? Así que no aspirando hasta allá, pero sí. Y bueno, fantasías, fantasies, realmente fantasías, porque nuevamente trato de inspirarme en la fantasía. En ese entonces estaba releyendo Cien años de soledad y empecé a leer otras obras de Maestro Rogelio Sinal, La Boina Roja. No, entonces traté de inspirarme por la literatura. Yo bueno, quería hacer primero una cosa larguísima. Todavía quiero hacer algo con la Boina Roja, que nadie me quite la idea, ¿no? Alguien me escriba algo por ahí, pero quería hacer, entonces estaba con eso y bueno, yo creo que en este caso
Si voy a hacer un solo, que no sea también una obra tan larga con diferentes movimientos, pero que se sienta la fantasía, ¿no? Entonces, por ahí está la cosa. Hay muchas, eh, digamos, técnicas en el instrumento extendidas, ¿no? Que no es lo regular, y el clarinete bajo, un instrumento que se presta increíble para eso, y aproveché esa coyuntura, ¿no? Así que la he practicado para tocarla, pero que me gustaría que la tocara un clarinetista dedicado al clarinete bajo per se, ¿no? Yo lo tocaría con un sonido más Eric Dolphy, así más de jazz, como me gusta. Pero sí, ahí está la obra y trata sobre fantasías, ¿no? En esa misma edición del 2019 de Roque Cordero, Luis Carlos obtiene una mención honorífica en la categoría Orquesta Sinfónica por la obra Santa Fe. Compártenos algo de Santa Fe. Sí, Santa Fe realmente inspirada, la empecé a escribir cuando estaba en Boston. Muchas obras empiezo, las dejo y luego las retomo y así. La empecé a escribir, creo que fue en el 2011, inicié. Y trata netamente por la historia o cómo termina la historia del padre Héctor Gallego. Yo no la conocía cuando estaba de vacaciones, o sea, conocía al padre Héctor Gallego, sabía que había sido asesinado durante la dictadura, todo esto, pero no sabía realmente qué había hecho, sabía que había sido, no, que en las montañas de Veragua. Mi mamá es de Santiago, mi mamá es veragüense, y me quedé en ese momento donde mis tíos en Santiago, y mis tíos estaban en un terreno en Santa Fe, fuimos a Santa Fe, y cuando estábamos en Santa Fe empecé a ver Cooperativa, creo que era La Esperanza, y salía la figura del padre Héctor Gallego, y otra figura de Héctor Gallego, y le pregunté a mi tío, oye, tío, aquí, realmente, ¿por qué tanto Héctor Gallego en Santa Fe? No, que Santa Fe fue donde él desarrolló, hizo esto, hizo otro, y me quedé fascinado por toda su labor social, su labor también de evangelizadora, y cómo se siente eso en el pueblo, se siente en la esencia. Y entonces traté de leer lo más que busqué recortes de periódicos que estuvieran subidos en línea, compré un libro que habla sobre, porque hay diferentes teorías que pasó acá, allá, pero traté de hacer entonces una obra de eso, ¿no? Entonces, una melodía que identificara al padre Héctor Gallego, escribí una melodía que tiene que ver un poco con eh, eh, un canto que se hace pues en la liturgia, ¿no? Eh, y luego como esa es, pues, después hay es una parte donde es como el pueblo, donde hay un ritmo como un poco a la mejorana, eh, con unas armonías un poquito más, ahí mezcla una armonía que usa John Coltrane, pero con una mejorana, y entonces ahí trato de meter todo, ¿no? Y va todo eso, coge como un clímax, trato de que luego entre la parte militar, no trato de meterme en algo político, no es un tema político, simplemente resaltar la figura de Héctor Gallego, ¿no? Eh, y entonces, cuando llegó a la parte del asesinato, lo que se cree, traté de que fueran como disparos y ahí coge todo digamos, una tensión fuerte. Y siempre, digamos, de las obras que he estudiado, ¿no? Ahí va a ser mucho en unas sinfonías se me fue el nombre del compositor, no es Prokofiev, bueno, que estaba estudiando en el momento. Y bueno, del libro de Nicolás Sominsky, ya te digo, mezclo todo un poco, ¿no? Trato de mezclar esto. Estudio mucho, uno de los compositores que más me gusta es Stravinsky, claro, y estudié la música de Stravinsky fuerte y Arnold Schoenberg, así que siempre hay un lenguaje dodecafónico, un lenguaje espectral también. Edgar Varese, un compositor francés que estudié en Boston también, y trato de mezclar todo esto, cómo puedo poner todo esto con un lenguaje que se sienta panameño. Entonces pongo el ritmo en la mejorana, pongo de repente algo que suena como a cumbia en el contrabajo, y así, ¿no? Entonces, pero dentro de todo esto, un marco de contar una historia, y es la historia digamos, del padre Héctor Gallego. Pero le llamé a la obra Santa Fe porque realmente la inspiración fue cuando fui a Santa Fe, ¿no? En el Roque Cordero del año 2020, Luis Carlos logra en la categoría Orquesta Sinfónica otra mención honorífica, en este caso es por la pieza Azul. Ujú. Háblanos de Azul. Claro que sí. Nuevamente, cuando pensamos en música, como te decía, no solamente es pensar en la expresión de uno, sino en qué puede influenciar uno con la música, qué mensaje uno puede dar con la música, y ir un poco más allá de las notas, como decía Miles Davis, música que no suena música. Puse a pensar en todo esto, esta hora lo había iniciado también, nuevamente, otro paseo, otro viaje, si uno al Valle de Antón, al Valle, hay un mariposario, ¿no?
Entonces fui ahí y me llamó la atención la historia de la mariposa azul y la belleza de el Blue Morph, que se llama en inglés, ¿no? Eh, de la mariposa azul, la belleza y cómo belleza nuestros bosques, ¿no? Entonces, yo creo que una de las lecciones que nos debe dar la pandemia es tratar de también volcarnos a ser más conscientes del cuidado del planeta. Y traté de, de resaltar, yo decía, bueno, quiero resaltar esto, pero ¿cómo lo hago? Resaltando la vida de algo que embellece nuestro bosque, algo, y es la vida de la mariposa. Y simplemente es en el lenguaje musical, en el lenguaje contemporáneo, en el lenguaje orquestal, paso por todas las etapas de la vida de la mariposa azul. Eh, y de ahí el nombre azul, ¿no? Pero realmente es una obra orquestal incentivada a, a resaltar la belleza de la canción. Y por medio de resaltar la belleza de la canción, eh, creo que tratar de ser poco consciente con el cuidado del planeta, ¿no? Eh, es una vida muy linda, corta, la mariposa, pero es impresionante. Yo digo que ella siempre tiene una vida feliz porque sabemos que las mariposas se alimentan de frutos fermentados. Así que yo creo que están en Wimba siempre, así que no están felices. Pero es algo chistoso, pero realmente es muy lindo, ¿no? La parte ¿sabes? De la transformación que tienen, de todo el apareamiento, todo, traté de ponerlo en diferentes etapas de la obra, ¿no? Y le llamé azul, le llamé azul, y bueno, el apareamiento es un poco agresivo, así que esa parte tiene un movimiento fuerte y así, ¿no? Y fue muy lindo que la mención honorífica que se me dio, el jurado en este momento, compositor puertorriqueño, estudió en el Conservatorio de New England. Entonces, digo, es anónimo, ¿no? No saben de quién es la obra, porque todo es anónimo y ven, y con seudónimos reciben todo, ¿no? Pero fue muy lindo saber que alguien de New England tal vez elogió la obra, ¿no? Fue muy lindo. Ha sido pues muy divertido y muy placentero conversar en esta ocasión contigo, Luis Carlos Pérez. Y Gracias. bueno, como para cerrar este intercambio de ideas y de recuerdos, te invito a un saludo de despedida. Y claro, gracias a todos por conectarse, gracias a Niño por el espacio, a mi cultura, por toda la labor que están haciendo, increíble, impresionante, histórica en nuestro país. Y bueno, exhorto a todos en estos momentos a que mantengamos fuerte eh, la fe, la esperanza, el amor y a los artistas que resaltemos la creación, resaltemos que no solo sea arte como una expresión del yo, como mencionaba, sino que sea una expresión comunitaria y que vayamos más allá del arte, una expresión humana. Y en esa expresión humana tratemos de pensar en qué necesita el mundo en este momento, qué necesitamos en este momento. Y cuando pensamos en esa necesidad, cómo yo puedo tratar de ayudar a esa necesidad por medio del arte, ¿no? Por medio de una expresión artística, que hay muchísimas formas infinitas de poder hacerlo, ya sea con la parte social, utilizando tu arte como herramienta de cambio social, o ya sea en tu expresión artística, tratar de llevar algún mensaje positivo, algún mensaje de necesidad, ¿no? Así que yo siempre pienso que hay en la historia de la humanidad hay sucesos que marcan, como la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los sucesos por lo menos más cercanos, que marcó mucho. Cuando hablamos de la pandemia que estamos viviendo, se habla de la pandemia que se vivió en la década de 1918, por ahí, 1915. Y yo creo que este es un momento donde se marca muy fuerte, donde hay muchas emociones encontradas, mucha búsqueda encontrada, y que los artistas tenemos que estar como pendientes de qué es esto y qué algo nuevo está marcando y dónde entro yo dentro de esto que pueda, digamos, evolucionar de una forma positiva dentro de lo que está pasando. De ahí viene el marco, para mí, el marco de la esperanza, el amor y la fe, no importa el credo, siempre tener esos pilares fuertes y hacer música, hacer arte que no se quede solamente en el yo, sino en el nosotros. Muchas gracias, Luis Carlos. Pues invito a todo el público que nos ha visto en esta ocasión a que también nos acompañe en el resto de los conversatorios del resto de los ganadores del Roque Cordero, del Ricardo Miró, de Roberto Lewis, de Carlos Francisco Chanmarín y el Gustavo Batista Cedeño,
pues mucha salud para todos ustedes y ha sido pues increíble este momento. Hasta luego.